De intervención me gustaría centrarme en la parte de comunicación digital en tiempos de crisis, especialmente en temas que, aunque muchas veces pueden resultar obvios o lógicos, no solemos prestarle la importancia o no solemos darle el valor que se merecen, ¿vale? Para ello tenemos que tener claro que partimos de la base de que no estamos viviendo una situación de crisis estándar de la que contemos con un histórico de actuación al que remitirnos, sino que a estas alturas ya incluso podemos hablar de la crisis en mayúscula, ya que tiene ciertas condiciones para ello. Nos ha roto la estabilidad, ha transformado por completo las rutinas de comportamiento tanto de las empresas como de los consumidores, ha exigido y sigue exigiendo soluciones urgentes, ha puesto al descubierto infinidad de deficiencias preexistentes e incluso lo más importante es que conlleva resultados que son desconocidos a día de hoy para todos. Lo que está claro entonces es que el COVID ha supuesto un cambio de paradigma no solo para consumidores, sino también para las organizaciones y lo que ha impulsado un cambio en los hábitos de consumo, haciendo que las redes sociales y todos los medios digitales se hayan convertido un poco en los protagonistas indiscutibles de esta crisis. De hecho, si observamos los datos que ha publicado HotSuite, sabemos que el consumo de contenidos en vídeo o el uso de las redes sociales durante el confinamiento se ha disparado un 33% y lo mismo sucede con el consumo de noticias en directo a través de las plataformas digitales, que ha crecido incluso un 43%. Además, es importante, como explicaban antes tanto David como Paco, que Internet no solo es una fuente de información importante, sino también una importante fuente de desinformación. Entonces nos encontramos con toda esta información, con un contexto sin precedentes que hace muy complicado predecir el comportamiento, las reacciones y las respuestas de los consumidores en el ámbito digital. Y por tanto, como empresas, es muy difícil anticiparse a cómo eso va a afectar a nuestra reputación digital. Lo que sí está claro ante esta situación de desconcierto es que la comunicación adquiere aún más importancia. De hecho, está demostrado que contar con una comunicación eficaz durante una crisis es esencial para colarse en el top of mind del consumidor, incluso es una opción para mejorar el ROI a medio y largo plazo. Por tanto, en este momento, para mí, la gestión del mensaje es algo clave para afrontar con éxito la crisis que estamos viviendo. Y para ello es necesario que, como compañía, definamos esas estrategias y esos procedimientos que vamos a utilizar en el ámbito digital para poder hacer frente a cualquier indicio de crisis de reputación online. Y para ello creo que hay ciertas preguntas que debemos hacernos y responder, que es lo que me gustaría hacer durante mi intervención, que son, pues, ¿qué esperan los consumidores de nosotros como empresa o como marca ante esta situación? ¿Realmente qué estamos haciendo nosotros para ellos? ¿Qué mensaje queremos enviarles? ¿Cómo vamos a transmitirlo? Y sobre todo, ¿en qué plataformas vamos a hacerlo? Si nos centramos un poco en la parte de qué esperan los consumidores de nosotros, está claro que a estas alturas lo único que esperan de nosotros es que estemos a la altura de las necesidades de esta situación. Eso quiere decir que no solo esperan que comuniquemos de una forma consciente, sino que seamos realmente una marca con conciencia social. Eso quiere decir que todo aquello que comunicamos siempre debe ir reforzado de una serie de acciones que realmente vayan en consonancia con los valores y el código ético de la compañía. En estas situaciones, buscar el titular sin duda puede pasarnos factura en términos de reputación online, no solo en el presente, sino también en el futuro. De hecho, incluso puede llegar a entenderse que estamos haciendo puramente greenwashing o que intentamos hacer un lavado de cara
y realmente puede pasarnos factura a largo plazo. Entonces, en resumen, lo que buscan no es solo que comuniquemos bien, sino que hagamos las cosas bien. No es el momento de frivolizar y mucho menos de resultar oportunistas. Entonces, debemos dejar apartado por un momento el valor comercial que podemos aportarle al consumidor como empresa y centrarnos un poco en ese valor social que le podemos reportar. De hecho, yo incluso os diría que no solo es importante que modifiquéis vuestros mensajes, sino que modifiquéis también vuestra estrategia digital. Es el momento de dejar apartados puntualmente vuestras estrategias de captación y de fidelización y que realmente le prestéis atención al branding y a la responsabilidad social corporativa. Precisamente por lo que decíamos que ahora es el momento de colarse en la mente del consumidor para que cuando se reactive realmente la economía seamos el primer recurso, ¿vale? Sí. Lo que quería matizar es que toda esta comunicación no solo es súper importante que la transmitáis de cara al exterior, sino también de cara al interior. Debemos ser conscientes de que hay muchas empresas pues, que se han visto obligadas a cerrar temporalmente o que están viviendo ERTES o que están viviendo ERES. Entonces, necesitamos disponer de una estrategia de comunicación interna que sea transparente, que sea directa, que sea cercana con trabajadores, con sindicatos, con stakeholders y, al fin y al cabo, con cualquier persona que forme parte de la compañía. Entonces, una vez que tenemos claro qué esperan de nosotros los consumidores, qué debemos decirles y cómo debemos hacerlo, la pregunta clave es ¿qué hacemos con todo esto? ¿En qué plataformas lo difundimos? ¿Qué estrategia seguimos para difundir todo este contenido? Entonces, para mí, yo os diría que lo clave es que midáis, analicéis, monitoricéis y escuchéis al mercado. Son básicos para saber definir la línea de actuación que vuestra compañía debe seguir. Medir vuestros resultados en las plataformas digitales es clave para poder saber cuáles son vuestros aciertos y cuáles están siendo vuestros errores. De hecho, es tan importante como entender el mercado, tener claro cuál es vuestro target y saber dónde encontrarlo. Aquí es donde la analítica, la monitorización y el social listening activos se convertirán en vuestros aliados infalibles, ya no solo para conocer qué están diciendo de vosotros en el ámbito digital, sino para saber qué necesita el consumidor en estos momentos. De hecho, hay infinidad de herramientas en el mercado que os pueden automatizar esta forma de monitorizar y de escuchar activamente a vuestro consumidor. Y, de hecho, gracias a esa escucha activa, a día de hoy, por ejemplo, hemos detectado que el consumo responsable, la cultura para todos o la educación alternativa, ahora que los niños están en casa, son los temas reyes de las redes sociales. Entonces, os da un poco una idea de la importancia que tiene ese ámbito de ser una marca consciente en las redes sociales. Y, por último, como os decía, creo que estudiar el mercado y a estar al día os ayudará a reaccionar a tiempo y, de hecho, a tomar las decisiones oportunas. De hecho, he recopilado una serie de datos que me han parecido interesantes para hacer esa reflexión de la importancia que tiene estar al día. Por ejemplo, si nos centramos en LinkedIn, según sus propias fuentes, durante el estado de crisis, especialmente durante el mes de marzo, el 33% de las publicaciones que han hecho las marcas ha sido alrededor del concepto de COVID-19. De hecho, se han alcanzado ratios de actualización de hasta un 300%. Entonces, para mí aquí la pregunta es clave. Entonces, ¿es viable que nos sumamos a esta tendencia de monopolizar el concepto de COVID? O, por contra, sin olvidarnos ese toque de conciencia social, debemos hacer una comunicación menos equiparadora del concepto para destacar en medio de tantos inputs sobre el mismo concepto que están recibiendo nuestros consumidores. Y un poco en línea con este tema, por ejemplo, en LinkedIn se ha detectado que el hashtag webinar está siendo trending topic desde principios de marzo. Esto es un reflejo de la necesidad de que las empresas debemos estar en eventos virtuales.
Pero no solo eso, sino que al tratarse de una de las mayores redes sociales para el contacto B2B, también nos puede dar a entender que nuestros clientes requieren de guías o mentores en todo este camino incierto y que quizás es el momento de ofrecer este contenido para hacerles más fácil este camino. Si nos centramos, por ejemplo, en Facebook, como decía Paco, en términos generales el CPC se ha reducido un 50% en toda Europa. Esto significa que tenemos una gran oportunidad de publicitarnos en esta herramienta con un coste hasta ahora nunca visto. Y de hecho, para las empresas B2B es el momento para lanzarse a esta plataforma y hacer branding. Incluso en el B2C, sin olvidarnos del branding, por supuesto, podríamos utilizarlo como herramientas de dirigir tráfico a nuestro web. En temas de YouTube, por ejemplo, se ha detectado que el consumo de vídeos y de contenido en streaming se ha disparado durante el confinamiento. De hecho, el consumo de YouTube en España ha aumentado incluso un 55%. Pero por contra, la IAB, según su último estudio, nos dice que una de cada 4 marcas han parado su inversión en esta plataforma durante el primer trimestre y un 46% han reducido sus inversiones. Entonces, aquí también podemos reflexionar de si realmente su uso ha crecido un 55% y aparte tenemos menos competencia invirtiendo en esta herramienta, en esta plataforma, quizás es el momento de que apostemos por el vídeo y apostemos en la inversión en esta herramienta. Y lo mismo sucede con TikTok, sigue siendo la red social más descargada del momento y de hecho en febrero alcanzó récords de un 96% de descargas en comparación al mes anterior. Entonces, si tenemos un público millennial o muy joven, deberíamos empezar a introducirnos de forma orgánica o de pago en esta plataforma. Entonces, con todo esto, y ya para acabar, simplemente quería hacer un resumen de todo lo que os he querido transmitir con mi parte de intervención. Para mí es importante que tengáis claro cuál es vuestro target y cuáles son sus necesidades actuales, no futuras. Plantearos qué estáis haciendo como marca para ellos a día de hoy, si realmente sois una marca con conciencia social y si lo sois, comunicadlo. Que dejéis apartada vuestra estrategia de captación y fidelización, porque es el momento de apostar por el branding. Y, por supuesto, que analicéis resultados, que monitoricéis y apliquéis la escucha activa, que estudiéis al mercado y que os mantengáis al día. Y, sin duda, si cumplís todos estos requisitos, solo os falta, pues, actuar.